Con todo gusto, muy buenas tardes. Quiero aprovechar esta oportunidad y estos minutos solo para hacer algunas breves aportaciones a lo ya expuesto por la comisionada presidenta, la comisionada Josefina Román, el comisionado Acuña y lo que abonará la comisionada del Río. Para dar claridad a las personas que están aquí presentes y a quienes nos hacen el favor de seguir esta transmisión. En primer lugar, me gustaría precisar que una acción de inconstitucionalidad como un medio de control constitucional es un juicio que se lleva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea esta como máximo tribunal de nuestro país quien determine si una ley determinada transgrede la propia Constitución a fin de preservar el orden constitucional para el presente caso, a fin de salvaguardar los derechos humanos que tutela este instituto, como se ha dicho, el derecho de acceso a la información y el de la protección de los datos personales. Así, el Pleno de la Corte, con al menos 8 de los 11 ministros presentes que voten a favor, es que puede determinar si una legislación es inconstitucional o no, siendo este organismo constitucionalmente autónomo una de las autoridades facultadas para interponer este medio de control así denominado. Pero surge una pregunta, ¿por qué es importante para este instituto promover esta acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Los conceptos de invalidez que como instituto advertimos son los siguientes y con los cuales trataremos de dar respuesta a esta pregunta, abonando por supuesto a la exposición que hizo nuestro director general de Asuntos Jurídicos. Primero, se advierten posibles irregularidades en el proceso legislativo, ya que el decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, no fue dictaminado por el orden legislativo competente, además que desde nuestro punto de vista no se acreditó plenamente la urgencia para discutir esta iniciativa que fue presentada el 6 de diciembre, la misma que se votó ese día. Se incorpora, en segundo tema, un concepto que puede ser claramente violatorio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, mismo que se refiere, como lo dijo el director general, al flujo de información institucional en aras de integrar el sistema nacional electoral. El problema aquí es que se está considerando toda la información institucional está disponible, lo subrayo, toda la información institucional esté disponible para consulta de los organismos públicos y los partidos políticos y reitero, hago énfasis en toda la información, incluso aquella que pudiera estar clasificada en la vertiente de reserva o en la vertiente de confidencial, es decir, no hace distinción alguna, bajo el argumento, dice la reforma, de que es indispensable para el cumplimiento de las funciones del órgano de que se trate, así en términos ambiguos. En primer lugar, recordemos que toda la información reservada debe mantenerse así en tanto no se extingan las causas que le dieron origen a esta reserva y que es deber de los sujetos obligados protegerla y resguardarla a fin de evitar su divulgación a personas no autorizadas para ello. Por otro lado, veamos algo muy importante que no debemos de olvidar. Para que un sujeto obligado pueda permitir el acceso a información confidencial, se requiere el consentimiento de los titulares de la información, o bien estar en alguna de las excepciones que permite el acceso a este tipo de información, por ejemplo, razones de seguridad nacional y salubridad general, o proteger los derechos de terceros, que se requiera su publicación, o en ese caso, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Durante la exposición del caso que traje a esta tribuna en contra de la UNAM, precisamente estábamos en la vertiente de una información clasificada en la vertiente de confidencial, sin embargo, este instituto aplicó una prueba de interés público. Así pues, al existir, en el caso que nos ocupa, un deber de confidencialidad que garantiza este propio instituto y que conlleva a que el organismo garante precisamente aplique la prueba de interés público, que es la forma en la que se puede determinar si determinada información puede dejar de ser confidencial. ¿Y por qué señalo esto? Porque en el caso concreto, nada se menciona sobre la prueba de interés público y de manera absoluta se establece la figura de la incorporación de la figura, del flujo de información institucional en el marco del Sistema Nacional Electoral que surge o que sugiere un tratamiento de datos personales desproporcional y carente de finalidad, otorgando así una peligrosa facultad a los integrantes del sistema a acceder a la totalidad de la información, violando así diversos principios en materia de protección de datos personales y de acceso a la información. Tercero,
En esta misma reforma se modifica la ubicación de los módulos de atención ciudadana para la obtención de credenciales de elector, que puede generar un riesgo potencial de que no se cumplan con las medidas de seguridad mínimas y necesarias para garantizar la protección de los datos personales de las y los ciudadanos. Lo anterior es obviamente en contravención con las obligaciones que deben de observar los sujetos obligados en términos de lo que prevé la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. La reforma a la Ley General de Procedimiento de Instituciones y Procedimientos Electorales podría incidir de una manera negativa en los procesos de recopilación de información y tratamiento de datos personales recabados por el INE sobre cada uno de nosotros, debido a que en las instalaciones de los módulos de atención ciudadana existe un acervo importante de datos personales de carácter confidencial y sensible. Y además, la adición normativa potencialmente vulnera los principios de protección de datos personales que vigila y protege esta institución. No olvidemos que en estos módulos es en donde las y los ciudadanos mexicanos entregamos nuestra información, documentos de nacionalidad, nuestra identidad, comprobantes de domicilio e información confidencial para obtener precisamente la credencial de elector. A partir de la totalidad de los datos que recaba el INE, se conforma precisamente esta base de datos de la cual han hablado mis compañeros, con la información que conforma precisamente el padrón electoral, siendo este el primer contacto de la ciudadanía con el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad que legítimamente y en términos de la normatividad de la materia, recaba y almacena información de carácter confidencial y sensible. Lo anterior coloca en una situación de riesgo inminente la información recabada en estos al delegar medidas de protección y de seguridad que existen respecto del tratamiento de datos, del tratamiento de dicha información. Es decir, con la reforma se actualiza una potencial vulneración a los principios en materia de protección de datos personales. Hay que decirlo así con total claridad. Cuarto, el decreto de reforma por el que se presentará la acción señala que las y los mexicanos que residan en el extranjero pueden solicitar su inscripción al padrón electoral para votar con su pasaporte o matrícula consular, como lo han dicho. Es decir, sin necesidad de contar con la credencial para votar, y que la validación de esa información para ser inscritos será realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este punto, advertimos como pleno dos violaciones al derecho a la protección de datos personales que protege el INAI. Primero, la contravención al principio de finalidad, por el que se recaban los datos para la expedición del pasaporte y la matrícula consular al hacer las veces de credencial para votar. Segundo, la pérdida de unicidad, de integridad y la calidad de las bases de datos que conforman el padrón electoral derivado de la intromisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el proceso electoral. A manera de ejemplo, veamos que el aviso de privacidad que es emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la emisión de los pasaportes mexicanos establece que los datos personales recabados en el pasaporte serán utilizados para identificar al solicitante y no para el que pretende utilizarse. Así actualmente está el aviso de privacidad. Quinto, se incorpora la posibilidad de que un ciudadano tenga conocimiento de que se encuentra afiliado sin su consentimiento a un partido político, que pueda también solicitar al partido político en su carácter de sujeto obligado la cancelación de su registro conforme a derecho en términos de lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los entes obligados. Al respecto, con relación a este reconocimiento, el cual per se resulta progresivo para la protección de los datos personales, hay que decirlo también, se advierte que un indebido tratamiento de datos no dará lugar a sanción alguna, lo cual es contrario a la ley que protege los datos personales, pero además también a las obligaciones de los sujetos obligados en materia de tratamiento de datos, específicamente en caso de vulnerarse los principios de responsabilidad y de calidad, ya que se indica que estas irregularidades, así de claro, no darán lugar a sanción alguna por el partido político a pesar de que exista un posible tratamiento indebido de datos, vulnerando con ello las atribuciones que tiene este instituto, que en su carácter de organismo constitucionalmente autónomo, siendo pues la única autoridad que puede determinar si vulnerar o no datos personales incluye una sanción.
Esta reforma se relaciona también con el padrón electoral, que es la base de datos que contiene toda la información de todas y de todos los ciudadanos mexicanos que hemos solicitado y que solicitarán su credencial para votar, y en donde se recaba una importante cantidad de datos personales, ya como se ha dicho, tantos como el nombre completo, el sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, grado de escolaridad alcanzado, ocupación, clave única del registro poblacional, mejor conocida como la CURP, con el año de registro, clave de lector, folio nacional y datos biométricos, como son la fotografía y las huellas dactilares de quienes solicitan formalmente su empadronamiento. Así, se trata de una base de datos que contiene datos personales de casi la totalidad de la población mexicana y, por ende, este debe estar completo, exacto y actualizado conforme lo establece la propia ley de la materia. Como vemos, los temas de los cuales se solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención no son temas menores. Se trata de la protección de datos personales prácticamente de todas y de todos los mexicanos, y en consecuencia, con un alto grado de responsabilidad, es que nuevamente acudiremos a nuestro máximo tribunal del país para que sea quien determine en última instancia sobre la procedencia de esta reforma. Es cuanto, presidente y compañeros de pleno.